Hola, vamos a continuar la entrevista con Rafael Palacios. Y bueno, hoy hemos cambiado de escenario, estamos en su palacio, nunca mejor dicho. Y bueno, nos quedamos hablando de la manipulación de los medios de comunicación, de cómo los medios masivos dividen a la población y enfrentan en ideas opuestas, y hablamos un poco, concretamente nos quedamos hablando de un tema súper interesante y muy trascendente, que es el sionismo. Rafa nos comentó lo que era el sionismo a grandes rasgos, y vamos a continuar un poquito con ese tema, y después vamos a entrar un poco en la presentación del libro nuevo de Rafa, que lo presenta el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, y nos va a contar un poquito su investigación con el libro y todo lo referente a este tema. Así que bueno, pues quedándonos un poco por donde lo dejamos la última vez. Bueno, pues es un tema largo, ¿no? Pero básicamente, para resumir mucho la cuestión, el sionismo es un movimiento político que pregoniza la supremacía de los judíos en el mundo, y procede de la palabra Sion, que es el monte Sion, donde tiene que ver mucho con las profecías de los judíos. Entonces, diferencias entre judío y sionista. Bueno, pues judíos son todas aquellas personas que siguen la religión de Yahvé, para entendernos, aunque luego hay gente que se dice atea, pero en realidad siguen las costumbres, que es básicamente un ordenamiento bestial en el que está regulado todo en tu vida, hasta cómo tienes que dormir. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Talmud se dice que no puedes dormir de espaldas, los hombres, porque te puedes empalmar por la noche. O sea, está absolutamente todo. Es una religión muy restrictiva, y pues precisamente por eso el ateísmo ha nacido del judaísmo. ¿Por qué? Pues porque es una religión tan opresiva que al final la gente se revuelve contra Dios. Lo cual no quiere decir que esos judíos ateos no sigan siguiendo, valga la redundancia, la religión, o sea, los preceptos políticos. Y de ahí que, aun cuando sean ateos, como fueron la mayor parte de los comunistas rusos, siguen siguiendo los preceptos del Estado de Israel, que es para lo que fue fundado. En el siglo XIX, Theodor Herzl ya dio la idea, seguidor de Rothschild, y para lo que se creó las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial se saldó con los primeros asentamientos judíos en el protectorado inglés de Palestina, y la segunda con la creación del Estado de Israel, después del exagerado mito del Holocausto. Es muy importante entender qué es el judaísmo, tal y como hoy se vive. En realidad es una distorsión del mensaje de los profetas judíos, precisamente, en los cuales siempre les conminaban a volver a la ley de Dios y abandonar la usura. Hay un versículo del Deuteronomio en el que este falso Dios llamado Yahvé, que es en realidad el Dios de la guerra y de la usura, el que le dice a su pueblo elegido, es decir, a esta casta de gente que van a ser los que gobiernen sobre el resto de los seres humanos, es decir, tú y yo y todos los demás que están viendo este vídeo, los goyín, el ganado para ellos, que ellos van a poder ejercer la usura. Entonces, ¿en qué se diferencia Yahvé del Dios verdadero? Pues muy sencillo. Cualquier Dios que se diga como tal y que solo sea Dios para un cierto grupo de personas, ontológicamente no puede ser el Dios verdadero. Porque si existe un Dios, tiene que ser el Dios de todos. Entonces, si es un Dios solo de una colectividad, ¿qué fue lo que ocurrió a lo largo de la historia cuando oímos esas batallas de, pues yo qué sé, los que seguían a Thor contra los que seguían a Istar o a Osiris o a cualquier... Estaba hablando de dioses, estaba hablando de, bueno, de entidades que hoy podemos calificar como entidades maléficas, demonios. Divide y vencerás. El que cree en Dios no puede batallar, no puede guerrear per sí mismo, porque todos son sus hermanos. En cambio, cuando tú tienes un Dios personal de un pueblo elegido, ese Dios lo que hace es comprar tu voluntad, te chantajea, como chantajeó Yahvé a Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. Ese Dios sanguinario que aparece en la Biblia no es el verdadero Dios. Entonces, en la Biblia lo que ha pasado es que han mezclado el Dios verdadero con el Dios falso. Y para lo que vino ese señor, que fue el Mesías esperado por los propios judíos, que cumplió todas las profecías, ese señor que conocemos con el nombre de Jesús de Nazaret, fue para decirles a los judíos: está yendo por el mal camino.
Entonces, como los judíos están esperando a un Mesías que les diera todo lo que querían, es decir, que les dijera que estaba bien matar, violar a los niños, asesinar impunemente, mentir, todo lo que les permitía, pues por eso se lo cargaron. Y fue el gran Sanedrín judío. Ahora me estoy leyendo El caballo de Troya nuevo, en el cual Juan José Benítez explica muy bien todo esto, te explica, bueno, pues cómo estas sectas de aquella entonces, esos fariseos, que son los sionistas de ahora, organizaron esa conspiración con el cual comienza nuestra civilización, que nos ha mantenido ahogados con esta deuda perpetua que ahora estamos sufriendo y que ahora nos estamos dando cuenta de dónde procede toda esta falsificación. ¿A dónde quiero llegar? Pues que al final la solución de nuestra vida está pues mediatizada por tu hipoteca, por la deuda, por esta deuda perpetua en la que está todo el mundo en el planeta, está relacionada con religión intrínsecamente. En el momento que desaparezca el culto a Yahvé, en el momento que todos los judíos que me estén viendo ahora mismo decidan unirse a la humanidad y abrogar ese culto a Yahvé, dejará de haber guerras, dejará de haber deudas, dejará de haber hambre, dejará de haber todo tipo de enfrentamientos, incluido el peor de todos, que es la guerra de sexos. Bueno, también matizar un poco que la diferencia que hay entre sionismo con lo que es la raza. Un tema racial, que hay mucha gente que puede, por ejemplo, a Ron Paul se le ha catalogado, se le ha acusado de racista por antisionista. Entonces, para que la gente sepa un poco cuál es la diferencia entre una raza, que no es cuestión de raza, y una comunidad de intereses, que es el sionismo. Entonces, para que si puedes explicar un poquito la diferencia entre esto. Como bien ha dicho David Icke, recientemente estamos en una batalla de palabra. O sea, los magos de hoy en día se están enfrentando a través de la palabra, de la dialéctica. Y esta es una batalla en la cual gana el que consigue imponer, bueno, sus conceptos. Entonces, cuando nos han hecho creer que cualquiera que critique la usura es un antisemita, porque eso es lo que nos están diciendo, cualquier persona que se meta con el regalo que le dio Yahvé a los judíos, que es practicar la usura sobre los no judíos, es un antisemita. Incluso yo, que soy perfectamente semita. Me voy a poner así de un lado, de otro, para que veáis mi nariz, mis ojos, mi poco cabello, y todo mi ser es absolutamente semítico. Yo soy el perfecto semita, porque da la casualidad que los hebreos y los iberos son el mismo pueblo. Por eso tenemos un río en España, en Teruel, pero que es un condado de Valencia o viceversa, ya no me acuerdo, en Ademuz, que se llama Hebrón. Porque, como bien ha demostrado el historiador Rivero Meneses, los hebreos vienen del río Ebro. Y los iberos es el pueblo del río Ebro. Ebro, ibero, hebro, ibero, hebreo, si le quitan la H. Entonces, ¿por qué ha habido siempre judíos en España? Pues porque realmente los hebreos proceden de España. Entonces, entonces da casualidad que en Israel el 80-90% de la población son rubios con los ojos azules. Y son askenazis, herederos de la tribu Khazar, que vivió en el siglo IX cerca del mar Caspio. Esa gente se convirtió al judaísmo y son los que luego se fueron a vivir pues a lo que hoy es Polonia, Alemania, las repúblicas bálticas, Ucrania, sobre todo Rusia, y que luego crearon la Revolución Rusa, que es lo que me estoy leyendo ahora con el libro Bajo el símbolo del escorpión, que os recomiendo de verdad. O sea, realmente la Revolución Rusa fue una batalla religiosa del judaísmo contra la Iglesia Ortodoxa. Y cualquier tipo, o sea, todo lo que os digan es falso, porque están todos los nombres bien documentados. Entonces, lo que pasa es que se ha tergiversado la historia para que nos creyéramos, fíjate, que era una revolución de los obreros, cuando realmente los obreros nunca han estado peor que... O sea, se los cargaba Stalin y Lenin, pero vamos, pero por millares, es una salvajada alucinante. Entonces, bueno, hoy lo que estamos viviendo, lo que estamos a punto de suceder en Irán, lo que está pasando en Siria y lo que va a pasar en Palestina, está pasando ya, son guerras religiosas. Lo que pasa es que se visten de otra manera, pero es el sionismo, que es el arma política de Yahvé para crear una devastación en el planeta, y que solo una casta, que son los adoradores de Yahvé, manejen al resto de la humanidad. Eso es, en pocas palabras, lo que está ocurriendo. Entonces, la gente que se denomina o se dice que es atea,
¿tú crees que nunca va a poder, por más que conozca la historia, la política, hay gente que realmente tiene una cultura política muy amplia, que son personas muy activas, con mucha fuerza, pero al ser ateos, ¿crees que nunca van a poder reunir todas las piezas, ¿no? Que yo creo que es un poco de lo que adolece la izquierda, ¿no? El activismo de izquierdas. El conflicto de Palestina no se puede entender sin entender la religión. O sea, ¿qué coño están haciendo unos tipos que vivían en Europa, sobre todo, pero también en el norte de África? ¿Por qué se han ido a vivir a Palestina? ¿Qué están haciendo ahí? Están cumpliendo las profecías. Si no conoces a Daniel, a Isaías, las profecías del pueblo judío, no puedes entender lo que pasa en Palestina. Cualquier tipo de análisis únicamente político, que evidentemente lo hay, se enfrenta con la realidad de que Israel es una teocracia. Y Israel es un país generado para hacer cumplir unas profecías que son preparar la llegada de su Mesías y conquistar Jerusalén. Realmente el conflicto de Palestina es la tercera cruzada. Sí. Hay que llamarlo con propiedad. Es la tercera cruzada que, como las dos anteriores, fueron dirigidas por los rabinos para conquistar Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar más espiritual de la tierra y algo tiene que haber ahí para que aquel que lo posea el mundo. Entonces, bueno, pues a los compañeros ateos que estén viendo este vídeo, que hay mucha gente de muy buen corazón, bloqueados con el tema espiritual por culpa de haberse pensado que el Dios de la Iglesia Católica es el verdadero Dios, que es falso. Bueno, hay que matizar, no es que sea falso. Muchos curas y monjas están realmente rindiendo tributo al verdadero Dios, pero la mayor parte de la Iglesia Católica está sirviendo al becerro de oro, que fue precisamente aquello con lo que Jesucristo se metió. Entonces, claro, mucha gente, muy buenas personas, asqueados de esa falsa religión, pues decidirá, si esto es lo que Dios quiere, yo soy ateo. Cuando no, cuando lo que tienen que ver es que realmente el Vaticano está gobernado por Jehová y por Satanás, que son la misma cosa. Hombre, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el emblema de la Iglesia sea Jesús crucificado. O sea, eso ya directamente en sí no es que es el anticristo, su ídolo. Es que es como tan evidente que muchas veces se nos escapa, ¿no te parece? Es que estamos viviendo el emperador, la fábula del traje nuevo del emperador, es así, es tal como lo dices. O sea, ¿cómo vas a decir que tú eres seguidor de un tío cuando le estás mostrando en todo su sufrimiento? Lo que le estás mandando a la gente es el mensaje de que si tú eres como Jesucristo, te vamos a crucificar. Es un mensaje absolutamente sadomasoquista. En lugar de presentar a un Jesucristo pues triunfador, como cuando sacó a los usureros del templo de la sinagoga, pues lo presentas en el estado más cochambroso que puedes mostrarlo. Entonces, claro, no sacas al Jesucristo que se enfrenta con el poder. ¿Por qué? Porque eso haría que los cristianos se convirtieran en unas personas insumisas. Y realmente la Iglesia, para lo que ha servido, es para mantener al pueblo dormido, idiotizado y, bajo control. Bueno, pues ya para concluir un poco con el tema este del sionismo, ¿en qué se traduce el sionismo a efectos prácticos? Es decir, esta gente, a grandes rasgos, ¿quiénes son? ¿O quién son la élite, los que encabezan este movimiento? ¿Y en qué organizaciones se mueven? Más o menos, ¿no? Porque, bueno, es un tema súper amplio, pero más o menos. Hombre, yo me estoy leyendo el Caballo de Troya 9 precisamente para entender eso. Todavía no lo tengo tan claro, ¿sabes? O sea, se nos escapa. Lo que está claro es que tiene que haber una conexión entre los banqueros, que es un invento judío, y los rabinos. Entonces, cuando te pones a bucear en la historia de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, te encuentras que están los Schiff, los Warburg, los Rothschild, lo que ahora llamamos los Lehman, lo que ahora los Goldman Sachs, o sea, sus antepasados, Cunan Loeb. Estos han sido las personas que han financiado todas esas revoluciones. Pero yo sigo intuyendo, aunque todavía no he establecido esa conexión, que son los rabinos los que les dan las directrices a esos banqueros para actuar. ¿Por qué? Pues porque cuando llegamos al comienzo de toda esta historia del dinero, nos damos cuenta que han sido los rabinos los que lo han inventado la usura. Entonces, por pura lógica, estos banqueros que nos parecen que supuestamente a la gente que sigue la política les parecerá que son los que gobiernan, en realidad tienen que estar manejados por los rabinos. Esa es mi sospecha.
Lo que pasa es que todavía no soy capaz de establecer... Bueno, me puedo imaginar, o sea, esos banqueros al final irán a la sinagoga y ahí, pues como le pasa a los cristianos. O sea, ¿por qué en realidad los jesuitas han estado gobernando los estados católicos, o el Opus Dei, o los Legionarios de Cristo? Pues porque esos Aznar, o Rajoy, o todos los nombres que quieras, incluso en México, tienen sus confesores. El caso de Woodrow Wilson, que fue el presidente norteamericano que metió a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, había un tipo llamado Edward House, el coronel House, que era el que realmente le manejaba. Es el controlador. Entonces, muchas veces no es la persona que da la cara, que ha pasado la historia, la que realmente está manejando. Hay otros que están por detrás moviendo los hilos. Bueno, como creo que tiene mucho que ver todo este tema con el sistema monetario, tiene todo que ver, y con la crisis que estamos viviendo. El pasado año hemos vivido un movimiento que ha hecho mucha ilusión a mucha gente, ¿no? El 15M. ¿Qué opinas tú de este movimiento? Y, bueno, ¿qué crees que le falta y qué te gusta de esa iniciativa que se ha producido? A mí lo que me gustó fue en los primeros días. O sea, cuando era un caos, fue lo mejor. O sea, el desborde de creatividad, de sentido del humor, las frases, o sea, el ingenio que había los primeros días, cuando no estaba todo organizado, eso fue fantástico. Yo he vivido pocos días tan bonitos en mi vida como eso. Cuando realmente empezó a entrar la gente que está mediatizada por lo que les han enseñado en la universidad, me estoy refiriendo a gente que ha pasado por políticas, por sociología, por pedagogía, por esas carreras sociales, a los que les están adoctrinando con las propias teorías que han pagado estos banqueros y no lo saben. O sea, ellos están siendo educados, como fue con el comunismo, con aquellas teorías que han creado los propios banqueros. Entonces, claro, reproducen unos esquemas que hacen imposible que se tome, que primero, que se llegue a ninguna toma de decisiones real, y segundo, habría que hacer al revés, que se haga un análisis suficientemente profundo para ver cuál es el problema. La propia estructura de las asambleas, el hecho de que no se prime al que más sabe para que hable más y se ponga todo el mundo en condición de igualdad, es una perversa interpretación de la igualdad, que lo que hace es generar abatimiento porque no se llega a ninguna conclusión. Esa es el principal arma que tiene el poder para igualar a la baja estos movimientos, para que no salgan nada realmente importante de ellos. Bueno, pues la igualdad es el principal argumento. Pues por poner un ejemplo, imaginaos que mañana hubiera, yo qué sé, decidimos hacer una ecoaldea y empezamos a hablar del urbanismo. Evidentemente todo el mundo podrá tener una idea de cómo quiere que sea la ecoaldea, pero cuando nos pongamos a hablar de construcción, imaginaos que yo, que no tengo ni puta idea de construir, pongo mi opinión al mismo nivel que la de un arquitecto o de un albañil. Entonces, ¿qué podría salir de ahí si todo se decide en la asamblea? O sea, pues mal, ¿no? Entonces, claro, el problema es que aquí se pone a analizar gente que no tiene un conocimiento del poder, se pone a analizarlo. Entonces, claro, pues no llegan a ningún lado. Entonces, ¿a dónde tiene que ir? Primero, darse cuenta que esto es planetario. Ninguna solución va a salir de un país. Tiene que ser algo planetario. Y hay que estudiar a fondo quién es quien gobierna. Y al final habrá que llegar a la conclusión, o sea, más tarde o temprano vas a llegar a la conclusión de que este es un problema que procede del comienzo de la civilización humana. Pero claro, para eso hay que estudiar, como mucha de la gente que verá esta entrevista lo ha hecho, leernos 800.000 libros, colocar las piezas, hacer el puzzle. Entonces, claro, la gente quiere combatir al sistema con las armas que el sistema le está dando, las armas ideológicas, lo cual es totalmente absurdo. ¿Cómo te van a contar ellos precisamente? Es una gilipollez. ¿Cómo realmente el poder que maneja las universidades te va a contar las teorías y el conocimiento para no te va a contar el secreto, lo tendrás que descubrir tú, ¿no? Entonces, claro, ellos se creen que leyendo El País y el diario público, que está financiado por ellos mismos, van a llegar a la conclusión. Por favor, joder, es que a mí de verdad es que me dan pena, de verdad, siento pena, y conozco gente que está en todas estas cosas. ¿Le vas a permitir a un profesor de universidad que está viviendo del Estado que te diga cómo desmontar el sistema? Pero por favor, ¿dónde estamos? Hay que leerse a este señor. Este hombre sí que está diciendo algo. Y este hombre es un oficinista, es un señor llamado Félix Rodrigo Mora. La democracia del triunfo del Estado está analizando a fondo cómo nos han mentido. Pero claro, tiene que ser una persona que no esté cobrando del Estado. ¿Cómo una persona que esté cobrando del Estado te va a decir cómo desmontarlo? Por favor. Bueno, hablando de igualdad, presentas el martes que viene tu próximo libro, tu siguiente libro.
Y bueno, en él habla de la conspiración que hay detrás del movimiento gay. Es un tema bastante polémico, ¿no? Porque enseguida tachan de reaccionario a alguien por hablar de esto, pero bueno, tú has desarrollado una investigación bastante profunda. ¿Qué observaciones te llevaron a querer investigar este tema y a querer meterte en este berenjenal tan complicado? Bueno, pues fue primero una observación directa. Pues en mi entorno. Pero de hace ya años. O sea, la primera persona que yo vi, que estaba viendo que había una moda, fue un amigo punky que tenía la cresta así, cuando teníamos 16, 18 años, que siempre había estado con chicas, se enrolló con una, que yo empezaba a llevar a saunas y a discotecas de ambiente, y al final este chico se volvió... Sí, la verdad es que era una pieza, y se volvió, me empezaba a encontrar los domingos cuando venía del rastro, y me encontraba así con los ojos así, me decía que venía de una sauna, y al final, se metía muchas drogas, y pues yo lo he estado viendo. Mi investigación sobre el movimiento gay nace de la observación despierta de lo que ha estado pasando por la noche y de darme cuenta cómo la droga ha llevado a mucha gente a experimentar, como mucha gente me lo ha confesado. Es que yo tengo unos cuantos amigos que han probado el tema homosexual, como por otra parte se está ya diciendo en los institutos, que me lo han contado ayer mismo, que te están exhortando que pruebes. O sea, ha habido una serie de leyendas urbanas, que es lo que me ocupo de desmontar, comenzando por el 10% de homosexualidad procedente de Alfred Kinsey, el psicópata y violador de niños Alfred Kinsey, pagado por la Fundación Rockefeller, y a partir de ahí se ha estado generando en total unión con el movimiento feminista, con la durísima desvalorización de la mujer a través del uso del cuerpo de la mujer como elemento publicitario y de venta, de la brutal campaña para culpabilizar al varón de la historia de la humanidad, cuando han sido estas familias y estos seguidores de Jehová, hombres y mujeres, quienes nos han manipulado, y de resultas de eso, de una... habría que hablar... Es que hay que recordarlo, es que nos están machacando los hombres con el tamaño del pene, todo el rato, con la impotencia. Ayer estaba pensando, fijaos, el absurdo que es el tema de la impotencia. De verdad. Esto no lo cuento en el libro, pero es que hay cosas que no, son un poco más opiniones personales, pero de verdad que son de sentido común. La impotencia en sí está dicha como un problema de erección del varón cuando va a penetrar a la mujer. Pero si lo piensas bien, es querer poner la mente por encima del sexo. Y todo aquel que sepa de espiritualidad sabe que el sexo es un instinto más básico que la mente. En fin, es un tema muy complejo, pero básicamente a tu pregunta la respuesta es, lo he ido observando. He ido observando cómo en la universidad, cómo se puso de moda el ser bisexual, cómo te otorgaba una categoría especial. Entonces, pues mi investigación ha venido a ver de dónde procede esto. Y he ido cada vez más atrás, hasta que me doy cuenta que básicamente ha sido la élite del planeta, de Jehová también, la que ha estado practicando la homosexualidad. Y vamos a los faraones, por ejemplo. O sea, ha habido como dos leyes morales. Entonces ahora lo que simplemente ha ocurrido es que lo que ellos han estado practicando en secreto, aunque con las mismas supuestamente reprimían la homosexualidad, porque eso es cierto, pero mientras la reprimían, ellos la han seguido practicando. Entonces lo que ha ocurrido es que ellos han decidido abolir las relaciones hombre-mujer y sustituirlas por la fecundación in vitro. Es un poco... Llego más lejos en el libro, pero básicamente es por ahí por donde voy. O sea que el trasfondo es, hay una intención de separar un poco al hombre y la mujer y la relación en una relación sana de comunicación, de afecto y de un poco de complementación, ¿no?, entre ambos. Bueno, pues volviendo a este señor de hace 2000 años, realmente se quiere encargar el amor. Y de hecho, en los garitos homosexuales no se juntan los hombres y las mujeres. Lo que hay es una política de segregación. Lo que quieren crear es una cárcel en la cual los hombres y las mujeres vayan cada uno por su lado. Y esa cárcel, aunque esto en los garitos es la prueba contundente de que existe, de que hay una segregación, realmente es mental. La cárcel está hecha a base de una programación dirigida al inconsciente, por eso es bastante difícil de detectar si no estás atento, a base de las películas, a base del cine, a base de las revistas, a base de los anuncios, para que tú sientas fobia al sexo opuesto. O sea, justamente lo contrario de esa palabreja que se han inventado para culpabilizarnos a nosotros de seguir nuestra naturaleza. Eso es lo que han querido, pero claro, para hacer esto hace falta, y volvemos al tema del dinero, hace falta
unos sociólogos, unos psicólogos y una gente que sepa mucho de espiritualidad del lado oscuro para poder hacer, bueno, algo tan complicado como que aquello de lo cual procedemos todos, hombres y mujeres, porque todos practiquen este sexo, el otro o el de más allá, todos somos hombres y mujeres y todos hemos venido de lo mismo, que es que de un hombre metió la pilila en la vagina de una mujer. Todos han nacido así. Sí, de momento han nacido así. Hasta que se ha hecho la fecundación in vitro, que la crearon los nazis. Los nazis. ¿Os suena de algo? Los nazis. Y, bueno, pues han conseguido que ahora ya no haga falta que nos relacionemos. Pero fijaos incluso que cuando un homosexual, varón o hembra, compra, porque no es un alquiler ni nada, es una compra, se está comprando la vida, compra óvulos o espermatozoides, todavía la vida se está generando de una manera heterosexual. Porque tienen que juntar un óvulo y un espermatozoide. ¿Qué es un óvulo y un espermatozoide? Pues una mujer y un hombre en pequeñito. O sea que la naturaleza está ahí, incluso cuando la quieren pervertir, como están haciendo por otro lado con el tema de las semillas transgénicas. En realidad, el movimiento gay y las semillas transgénicas y las plantas transgénicas es lo mismo. Quieren acabar con la naturaleza humana. Bueno, independientemente de que pueda haber algún factor innato en la homosexualidad o no, ¿crees que hay una especie de ataques químicos que afectan al sistema hormonal de hombres y mujeres para que esto se produzca? Me refiero, pues estoy hablando de alimentación, de medicamentos y de ese tipo de cosas. Pues sí, esto ha demostrado un grupo ecologista en Inglaterra que los llamados, en inglés le llaman, la traducción sería flexibilizadores de género, hay unos compuestos químicos llamados talatos y hay uno en particular, el bisfenol A, que por lo visto están haciendo que no solo el ser humano, sino muchas especies animales, pues yo que sé, los peces del río Támesis, están volviéndose hermafroditas. Entonces, la respuesta a esto es que recordar que hace pocos años el propio Ministerio de Defensa norteamericano admitió públicamente que habían estado creando la bomba gay, lo que llamaron bomba gay. No sé si te acordarás de esto. Pues eso lo ha contado. La bomba gay era una bomba hormonal dirigida a, bueno, pues una especie de bomba fétida, podemos llamarla, una bomba olorífera con una serie de hormonas que lo que pretendía era que el ejército enemigo se volviera tan sexual que se pusieran a hacer sexo entre ellos. Hay que decir que esto luego han dicho que no llegaron a desarrollarlo, pero claro, habría que creernos si eso o no. Sí me gustaría comentar que en cuanto al tema del innatismo de la homosexualidad, está muy claro que solo hay, como he dicho, dos sexos y no hay ningún gen de la homosexualidad. Eso está plenamente demostrado. Entonces, a donde yo quiero llegar no es a condenar a nadie por su conducta, entre otras cosas porque a mí eso me la trae floja. Es decir, yo soy un defensor de la libertad. Cuando sí me preocupo es cuando es una cosa generalizada, como es lo que están haciendo ahora y están mintiendo a la población. ¿Y cuál es la mentira? La principal mentira es decirte que tú has nacido para no poder vivir el amor con el otro sexo. En realidad, están haciendo creer a la gente vivir en una cárcel. Le están diciendo no, le están condenando. Realmente los que le están condenando, el movimiento gay está condenando a la gente a decir, tú no vas a poder, no tienes derecho a vivir el amor del otro sexo. Tú fíjate que jodido cómo están dando la vuelta a las cosas. Y la principal prueba es que hace un mes el movimiento gay organizó una campaña por Facebook para que dejara de venderse un libro escrito por un ex homosexual de apellido Cohen que daba una serie de pautas para superar la fobia al sexo opuesto, es decir, para volver a ser heterosexual. Y ese libro ha sido quitado de las librerías. ¿A dónde nos lleva esto? Es un razonamiento muy sencillo. El razonamiento es tan sencillo como que si mañana Rafa Pal decide hacerse homosexual, pues se vería como una cosa normal. Ahora, si alguno de los que nos está escuchando decidís un día, oye, ¿por qué tengo que renunciar yo al amor del otro sexo? Si decides dar ese paso, no te van a dejar. Y lo voy a repetir otra vez. No está permitido que nadie se salga de la secta gay.
está prohibido. Todo aquel heterosexual que quiere volverse homosexual va a ser aplaudido. Pero si un homosexual decide ir a una consulta a un psicólogo o cualquier otro camino para superar la fobia del sexo opuesto, está prohibido. Entonces, después de esto yo creo que hay poco que hablar. Está claro que hay una conspiración para que los hombres y las mujeres vayan cada uno por su lado. Y en otros momentos, bueno, esto lo hemos hablado antes un poco tú y yo, en otros momentos que ha sido más censurado socialmente o perseguido o mal visto el tema de la homosexualidad, este cambio que ha habido a aceptarlo como algo que es como un icono de la libertad de cada uno, ¿qué crees que significa estos cambios que hacen en la manera de transmitir esa idea a la ciudadanía, a la gente? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero básicamente la manera en cómo lo han hecho ha sido a través de la intronización del sexo. Y eso ha tenido que ver mucho Freud con toda esta historia y la sexología que es hija de Freud. Al colocar el sexo como el principal motor de todas nuestras vidas, al hacernos obsesionarnos con el sexo a través de todas las películas que nos hemos chupado, que siempre al final acaba saliendo un polvo, de todos los mensajes que nos estamos comiendo los tíos por la calle, y ahora las tías también, con todos esos carteles ahí. ¿Tú por qué te crees que ahora en pleno invierno está lleno las marquesinas de los autobuses de tías en ropa interior y tíos? Te están lanzando unos mensajes para que estés obsesionado. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, los psicólogos saben perfectamente que una de las maneras para educar, entre comillas, es decir, lavar el cerebro a las palomas, a las ratas, a los perros, es a través de la fase excitación-represión. A eso me refería. Excitas, pues con el quesito que le pones al ratón o la carne que lo colgas al perro, como hizo Pavlov, y al final, solo con olerlo, ya sabes que va a estar excitado. ¿Qué ha ocurrido? Que en los años 60, 70 se promovió el sexo salvajemente y luego a través de la guerra de sexos se ha cortado. De manera que, pues toda la gente que se ha acostumbrado a tener una vida bastante promiscua, como realmente las mujeres en su inconsciente tienen un pavor tremendo a enamorarse y a vivir el amor, porque está programado así, porque te están contando que si te enamoras tu marido te va a someter, te va a pegar, te va a matar, como están diciendo desde hace 13 años en España, pues ¿cuál es la otra opción que tienes para vivir el sexo o la afectividad? Yo es que en realidad pienso que es muy normal que la gente se haga hoy día homosexual, pues realmente no tienes otra opción. Estamos viviendo en monasterios, muchísima gente sola, entonces claro, esa necesidad afectiva que tiene el ser humano, como realmente en tu inconsciente está prohibido, y hay una programación que sería mucho más largo de explicarlo, pero muy profunda, pues la única opción que te queda es homosexualizarte. Y claro, esto han tenido que ser unas mentes que yo en el fondo admiro, ¿eh? Yo admiro a la gente que ha hecho esto en el sentido de que tienen que ser muy, muy, muy inteligentes. O sea, son tremendamente maléficos, pero realmente la programación, la manera como está gestionada esta granja humana, que como dijo el gran Salvador Freixedo, que es el planeta Tierra, es una inteligencia cuasi divina. Y hay que decir que Lucifer, claro, era el mejor de los ángeles de Dios. O sea, que estamos hablando de que, bueno, hay que tener el respeto a este ser, en el sentido de que realmente sabe hacer las cosas. Bueno, inteligencia, que no es lo mismo que sabiduría. O sea, la sabiduría podemos recurrir a ella nosotros, ¿no? Que es un poco el discernimiento, el volver a sentirnos seguros, no vivir en el miedo y ese sentimiento de unión que lo ves todo de una manera global, ¿no? Entonces, eso sería la sabiduría. Y la inteligencia es esa capacidad de análisis que tienen ellos, ¿no? Y de frialdad, de ser mentales, ¿no? Al 100%. Son robots, no tienen sentimientos. La gente que gobierna el planeta no tiene sentimientos, son mentes frías, calculadoras, no hacen nada, no regalan nada. Si te dan algo, va a ser porque luego te van a pedir algo. Si te están poniendo, yo qué sé, las impresoras baratas, es porque luego te van a cobrar el cartucho súper caro. Siempre que este sistema te dé barato, ojo que te va a pedir muchísimo más a cambio. Y bueno, pues la prueba está en que realmente hoy sabemos que los artistas que llegan lejos tienen que vender su alma al diablo. Y lo digo literalmente. El último, he visto un vídeo de Tupac Shakur, que fue asesinado por los Illuminati, que lo demuestra, que el tío se quiso salir. El rapero. Y bueno, pues lo ha reconocido Dylan, se sabe de Mick Jagger. O sea, realmente esas figuras a través de las cuales nos manipulan, pues previamente han tenido que pasar por estas ceremonias satánicas, ¿no?
bueno, artistas de todo tipo, y algo de eso hablo en el libro también. Sí, bueno, de esto daría mucho para hablar, y en otras entrevistas queremos tratar este tema porque bueno, es bastante complejo. Y bueno, ya pues para ir un poco acabando, a mí me gustaría preguntarte, tú como periodista, con todos los años que llevas, y has realizado entrevistas a mucha gente, ¿a quién te gustaría entrevistar que no has podido entrevistar hasta ahora? ¿Y sobre qué cuestiones o cuestión en concreto le preguntarías? Es que esto me tendría que pensar un poquito. Porque sí ha habido personas... Bueno, sí, hay una persona. Me gustaría entrevistar a Juan José Benítez. La verdad es que he entrevistado a todas las personas prácticamente que quería actualmente, pero fíjate que está aquí en España, que no está lejos, pero de acuerdo a ciertas informaciones y gente que le conoce, me estoy leyendo Caballo de Troya 9, que os recomiendo encarecidamente, con otros ojos. Y la verdad es que me encantaría poder hablar cara a cara con José Benítez y que se sincerara, pero hasta lo más profundo de lo que sabe, porque creo, sinceramente, que tenemos en España, con todo lo que está hablando de, yo qué sé, de Robert Dean, de David Wilcock, de tanta gente en Estados Unidos, tenemos una persona en España que tiene una información que posiblemente no haya otra que la tenga en todo el mundo. Y bueno, pues está ahí retirado en su finca, y bueno, con toda esta explosión de congresos sobre tema extraterrestre y toda esta cosa esotérica sobre todas las profecías, pues es una pena que este hombre no dé la cara y diga lo que sabe, porque creo que va a ser un terremoto. Así que bueno, pues a ver si Dios quiere, si consigo entrevistarle. Bueno, pues lanzado está ahí el deseo, a ver... No te adelantes, ¿eh? Bueno, ya veremos. Seguro que me lo pido. Vale, venga, lo tendré en cuenta. Bueno, simplemente ya para cerrar un poco, ¿qué deseo tienes tú para el 2012, para ti, a nivel personal? Algo que creas que te falta, ¿no?, para sentirte feliz, si es que hay algo. ¿Y cuál es tu siguiente proyecto? Porque presentas el libro el día 14... y seguro que tienes en mente ya algo, me imagino, ¿no? ¿O no? Hay una cosa por ahí que es un sueño mío de hace 12 años, que no voy a revelar, pero se está empezando a mover solo. O sea, es que yo lo que creo es que no tengo que... Pues me apetece vivir un tiempo al lado del mar. Yo nací en San Sebastián y la verdad es que me voy a dar un lujete de pasando un tiempo cerca del mar. Me gustaría ir a México este año. Me gustaría ir a Israel este año también. Pero sobre todo yo sé positivamente, y eso creo que muchos New Age que están viendo la entrevista os tendríais que plantear realmente, que cualquier deseo personal pasa por la liberación de la humanidad, por un cambio político. O sea, yo sé que pues no voy a vivir la abundancia económica, dudo mucho de que me vaya a hacer rico con ningún libro, precisamente por lo que estoy escribiendo. Y que va a ser difícil que pueda tener una casa en el campo y un coche, que no tengo, por cierto. Si antes no viene este nuevo sistema monetario. Entonces, bueno, realmente cuando yo pienso en mí, en realidad pienso en la colectividad. Cuando lleguemos a un sistema justo, yo creo que voy a vivir la vida que me merezco, pero de esa manera, pues realmente focalizo todo mi esfuerzo en despertar a la humanidad, porque realmente sé que al final yo me voy a redundar en ello, y eso es un poco el mensaje que les doy a los New Age, que tanto mirándose el ombligo y pensar en, yo qué sé, en la película del secreto y tal, y cuando realmente estamos viviendo un momento como estamos viviendo, pensar en lo individual como algo alejado de lo social, es decir, que tú puedes conseguir tu felicidad si no salimos de esta, es una idea totalmente errónea. O sea, desde ya, quítatelo de la cabeza, o sea, coge la película del secreto y tírala por la ventana, porque es que no, de verdad, si no salimos de este sistema monetario, estamos condenados a la destrucción, es así, y lo vamos a ver claro en estos próximos meses, cuando realmente la amenaza de una guerra nuclear esté cercana, y entonces nos vamos a dar cuenta que o nos unimos todos y les decimos a los judíos, al pueblo judío me refiero, mira, veniros con nosotros, abandonad a Jehová, ya no sois el pueblo elegido. En ese momento entonces todo se va a arreglar, pero claro, para eso hay que superar muchos miedos a decir lo que verdaderamente piensas y a que te tachen de no sé qué cosas, que bueno, espero haber resuelto esos problemas con esa entrevista, porque realmente son unos argumentos muy sencillos. O sea, no, tú que me estás viendo no tienes ninguna culpa. No tienes culpa de nada. O sea, lo único que tienes culpa es cuando no te atreves a decir la verdad. Y lo demás son cosas que te están generando esa misma gente que te quiere manipular.
Bueno, pero un trabajo interior en paralelo a atreverse un poco a hablar, a decir la verdad y a no temer el rascar y en profundizar en las verdades. Un trabajo interior creo que también no está reñido, ¿no? Porque, bueno, ya al margen de lo del secreto y demás, sino conocerse uno. Por supuesto, y eso es lo que le pasa a muchos conspiranoicos que no se trabajan en el interior, que tienen unos problemas con su ego tremendos, ¿no? Es que hace falta rehacer todo. Tenemos una fobia a las jerarquías, a la autoridad, por ejemplo. La gente no sabe, claro, luego no sabe ser líder. No sabe ser líder porque no sabe obedecer. No sabe seguir al que sabe más. No sabe callarse. O sea, ¿por qué? Pues porque hemos derribado todas las jerarquías, toda la autoridad. De alguna manera es lógico, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta de que todo lo que nos han contado era mentira, pues nos hemos cargado la autoridad paterna, la autoridad del profesor, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, pues, todo este ambiente, digamos, conspiranoico es un absoluto caos, porque el que llega el último día pretende saber más que el que lleva 10 años. Y entonces, claro, pues no nos ponemos de acuerdo en nada, lo cual es muy beneficioso para los Illuminati. Pero, evidentemente, cuando llegas delante de un tipo como Juan José Benítez, yo no voy a poder hablarle, es que Jesucristo, porque me he visto, no. Cuando llegas a alguien delante de un tipo que sabe, dices, te callas y escuchas y atiendes. Entonces, claro, pues yo que me meto con una falsa humildad, evidentemente reivindico la verdadera humildad, que es extasiarte cuando encuentras a alguien que te puede enseñar algo. Y claro, todo eso sí que nace de un trabajo interior para quitarte las máscaras. Es que al final, es que tienes que ser tú para ser lo mejor y para recogerte en tu interior también cuando realmente la situación se merece. Entonces la gente pasa es muy bipolar, entonces pasa de soy una mierda a querer explicarle al que ya sabe lo que ya sabe. Como me ha pasado a mí, que a veces tengo que escuchar a la gente que sigue mi página contarme las cosas que yo les he contado. que graciosísimo, ¿no? Pero bueno, tienes que escuchar a la gente un poco. Vale, sí, venga. Ah, sí, los que entré, sí, los Illuminati, sí. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, esperamos que haya muchísimas más. Y nada, pues agradecerte mucho esta charla que hemos tenido, muy interesante. Y nada, el día 14 estaremos ahí en la presentación. Así que muchísimo éxito con tu libro. Será en el Ecobar de la calle Villalar 4, que está al lado de la Puerta del Cala, calle Serrano Alcalá. Y nada, pues todos aquellos que estéis en Madrid, la verdad que me encantaría veros por ahí. Descuentos para todos aquellos que llevéis a vuestra madre.